tardes a todos, siendo las 6:16 p.m. del 23 de abril del 2025. Damos inicio a nuestra sesión en línea del componente técnico de gestión integral de transporte de nuestros tecnólogos en gestión integral del transporte. Bueno, saludo a Elmer, a Sandra, a Ana Esther, a Josefa Nora, a Luis Ángel, a Tatiana, a José Luciano, a Yesid. ¿Listo? Bueno. Mis muchachos, entonces, mira, Sandra, en la esquina superior derecha, sube. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a mostrar, porque nuestra aprendiz Sandra hizo una pregunta que fue, que cómo ella se daba cuenta en los vencimientos de las evidencias para no dejar pasar ni una, porque en la grabación está muy claro dónde deben de revisar y cuáles eran las evidencias y en qué momento entregarlas y las fechas. En el resumen que les dejé en nuestro chat de ficha también estaba la lista de evidencias y estaban las fechas de entrega. ¿Qué sucede en la actividad de proyecto número 8, que es la que estamos cursando actualmente? La terminación del tecnólogo y la fase 4, evaluación. En la esquina superior izquierda, si tú te das cuenta, dice próximos eventos. Allí ya te muestra el vencimiento de la siguiente, que era la primera evidencia que estaba en tu orden, ¿cierto? En tu orden allá en las evidencias. Pero como para no atafagarlos en el tiempo de la Semana Santa, ¿cierto? Lo que hicieron fue hacer la evidencia del cuestionario, que era la que se vencía el 20, y la larga, que es esta, se vence el 27. Y porque además la íbamos a explicar, ¿qué tenían que hacer para la evidencia del cuestionario? Estudiar el material de formación, que ahí lo estás mostrando, y resolver ese cuestionario, que eran unas preguntas, ¿cierto? Como todo cuestionario, ya estamos terminando la tecnología y se sabe cuál es. Entonces, ahora deben de centrarse en mirar ese calendario en la esquina superior izquierda. Dale ir al calendario, por favor. Ahí donde dice vencimiento tal, dale debajito, ir al calendario. Y ahí te muestra, mira, cada evidencia, cuándo se vence, para que no haya ninguna dificultad con esas evidencias. ¿Listo? La directriz es, en la última actividad del proyecto no se dan plazos solo hasta el final. O sea, hasta el final, cuando ya se termine y se cierre toda la actividad de proyecto, después de que se cierre, después de que se publique lo que es la actividad de proyecto, se dice, se quedaron estas evidencias pendientes y se vuelven a abrir. Como van a hacer una acta, entonces van a revisar cuáles son las que tienen pendientes, cuáles no, qué resultados de aprendizaje tengan pendientes, porque de pronto se les haya quedado por allá de la fase 1 alguna evidencia pendiente. Bueno, pero sí, ya ahí sí te queda claro que no te vas a perder más en el tema de dónde están los vencimientos. Sí, profe. No, lo que pasa es que yo me equivoqué cuando dijeron que tocaba hacer la reflexión inicial y el cuestionario. Yo me pensé que el cuestionario eran las preguntas que habían en la misma reflexión inicial. Eso fue lo que yo hice y lo que le envié en el Word al chat de Google. Fue esto que me equivoqué y no miré que más abajo había un cuestionario. Y hacerles la sesión volando, si no, ustedes no van a tener como una guía orientadora para poder hacer su evidencia, y ya no depende, pues, sino de esta energía, chicos. Les iba a mostrar rápidamente aquí. ¿Me están escuchando bien? Por favor, me pueden decir. Sí, señora. Listo. Yo les voy a mostrar para que no se pierdan. Esta es la sesión. Ahí decía claramente qué tenían que hacer. Decía la fecha de la grabación, la actividad de proyecto, la reflexión inicial, cuáles eran las evidencias, las fechas de entrega, qué material tenían que estudiar para poder hacer su actividad didáctica.
Y listo. Y les dejé un material complementario de este YouTube, que este YouTube es un YouTube de una de las evidencias para que conocieran más sobre el plan de mejora, los hallazgos, las acciones que hay que hacer en el plan de mejora, toda esa trazabilidad, ¿cierto? Ahí ustedes lo tienen porque están en el chat, ¿cierto? Listo. Vamos a hablar de la evidencia. Les voy a dar como un ejemplo, porque he visto, vamos a cambiar la metodología, se cambió con la nueva guía orientadora ABA versión 5 del año 2024, en diciembre, cuando ya nos habíamos ido casi de vacaciones. Yo se los he referido, pero como ustedes casi ya se van, pues no es tan conflictivo. Que ustedes estudian su material, no hay clase magistral, nunca ha habido. La verdad es que yo intento hacerlo, pero la idea es que ustedes revisen su material de formación, que son este de indicadores y este de plan de mejora, ¿cierto? Y que traigan las preguntas que tengan del material de formación y que realicen sus actividades didácticas. Aquí está la actividad didáctica, el material complementario, las referencias bibliográficas, lo mismo en el otro material que es este. ¿Listo? Actividad, glosario, material complementario, las referencias bibliográficas. Es importante que lo revisen. Ahora bien, de la guía de aprendizaje vamos a ir al rol que ustedes ven, que es el rol aprendiz, y les voy a dar como los lineamientos de la evidencia que hay que entregar. ¿Qué visualizan ustedes? Esta es la visualización que tienen de la plataforma del ambiente virtual de aprendizaje Sayuna. Y vamos a centrarnos en la evidencia que vence el 27 de abril, que se dejó desde el 14 de abril. ¿De qué se trata? Para ello, recuerden que siempre existe un instrumento de evaluación. ¿Cuál es ese instrumento? Este. Se los voy a colocar más grandecito para que ustedes lo puedan visualizar, para ver qué nos van a evaluar y qué nos piden. ¿Listo? Y veamos de qué se trata esa evidencia en específico. ¿De qué actividad de aprendizaje estamos hablando y de qué competencia? De la 26010-1067, que nos referimos en la sesión del 14, que es procesar los datos de acuerdo con la técnica de investigación y tabulación. Pero eso ya lo conversamos. Lo que vamos a ver es qué nos pide la evidencia y cómo la vamos a desarrollar. ¿Qué nos dice? Que se trata de la actividad de aprendizaje en la que está esa evidencia, se trata de compilar datos de la prestación de servicios según técnicas de investigación. Les mostré que hay un material de aprendizaje que habla de las técnicas de investigación, entonces que también lo podían revisar, pero también en su material de formación está todo el contenido. ¿Qué nos pide la evidencia? Básicamente dice que ustedes aprendices verificarán el sistema de calidad de la compañía con el fin de consolidar en una tabla. Esa tabla la pueden hacer en Excel y pegarla en el documento a presentar. La información necesaria que le permita mostrar las características y resultados de un servicio de transporte realizado. La matriz indicará, ¿qué indicará? Como mínimo nos dice. Entonces nos dice que el objetivo del servicio, los usuarios, los requisitos del servicio, el proceso del recibo de despacho, el tránsito de las rutas. Entonces vamos a comenzar a hablar con el material y a ver cómo lo van a desarrollar. Las novedades de dichas rutas y nos dice que la entrega, la preparación, los recursos, las condiciones mecánicas, los hallazgos, las acciones y los criterios de calidad en el cumplimiento del servicio. Por eso es que les quiero dar como un lineamiento. Bueno, ¿qué pasos tengo que hacer para poder lo primero que tengo que hacer en la evidencia? Entonces vamos a dar como esos pasos para que yo pueda recolectar esa información y poderla presentar. Entonces, si nos vamos al mundo real, pues, ¿cómo
lo primero que debo de hacer acá es comprender el sistema de calidad, ¿cierto? Si yo no tengo la información, pues la debo levantar, que era lo que les hablaba yo en esa sesión. Cuando les hablaba de levantar la información es busco de la empresa en que yo escoja, digamos un ejemplo, Logística Ágil SAS. Entonces, ¿yo qué voy a buscar de logística ágil? Voy a buscar los manuales, los procedimientos. Eso todo debe ser en la empresa real, en una empresa que ustedes tengan acceso. Por eso les decía que podían hacerlo en grupo, porque les voy a mencionar, buscan los manuales, los procedimientos. Esos manuales, ustedes van a encontrar los procedimientos, los instructivos o cualquier documento pues que describa cómo la empresa asegura la calidad de sus servicios de transporte. Eso es lo que yo debo de hacer primero para comprender qué sistema de calidad tiene la empresa que escogí. Porque allí voy a identificar los estándares y las métricas que se aplican en esa empresa, que no son los mismos para toda empresa. Ese sería el primer paso que debo de realizar para poder comprender el sistema de calidad. En el segundo, un segundo paso, digamos, que sería seleccionar un servicio de transporte realizado por dicha empresa. Allí elijo ese servicio de transporte específico. En el caso ejemplo del que yo les estaba mencionando de logística ágil, pues alguno que haya llevado a cabo, ¿cierto? Podría ser el traslado de mercancías desde Medellín a Bogotá y la distribución de dichos productos en la zona metropolitana, ejemplo de Itagüí. Itagüí hace parte de la zona metropolitana, o cualquier otro servicio que la empresa que usted escoja o ofrezca, ¿sí? Oferte y que lo haya realizado. Entonces ya vamos en comprender ese sistema de calidad de esa empresa escogida y dos, seleccionar un servicio de transporte realizado por dicha empresa. Ahora yo ya voy a consolidar. ¿Qué consolido? La información en una tabla matriz. Y en esa consolidación, ¿cómo lo hago? Primero que todo, organizo la información del servicio seleccionado en mi tabla de Excel, ¿cierto? Que la puedo llamar matriz, que contenga como mínimo unos campos. ¿Qué campos voy a determinar? Simplemente yo en el encabezado voy a colocar los campos que son el objetivo de servicio. ¿Cómo lo identifico? ¿Cuál era el propósito de este transporte específicamente? Eso es lo que está relacionado con el objetivo de servicio. Un ejemplo, en el ejemplo que yo les doy de la empresa logística ágil, sería entrega de insumos a un cliente X. Lo importante es que usted el objetivo puede decir, obvio que en la realidad usted va a decir que él le transportó a la empresa tal. Yo les estoy diciendo la empresa X para darles una generalidad. Pero ¿cuál era el objetivo? En la matriz nos dice, mire que aquí nos lo está diciendo, la matriz indicará como mínimo el objetivo del servicio. Entonces el objetivo simple, sencillo, el propósito de ese transporte en específico. En mi ejemplo que les estoy dando sería la entrega de insumos al cliente X, como para que no digamos cuál cliente. Ustedes escogerán cuál cliente. Los usuarios, ¿quiénes serían? ¿Quiénes fueron los involucrados en este servicio de transporte? En este caso sería usuarios, cliente X, que ya les de mi ejemplo, el conductor Y, como se llame, y el almacén, a donde fue el arribo a donde fue el destino. Arribo sería más en el modo aéreo. Sería el ubicado en Itagüí en la dirección tal, o como lo llamen, si allá tienen un nombre para esa delegación, para ese almacén, se lo colocan. El requisito de servicio, ¿qué sería? ¿Qué necesita el cliente? Aquí ya vamos acá en el requisito del servicio. ¿Qué necesita ese cliente? Miren que la evidencia no es muy larga. Lo importante es que usted reconozca inicialmente
qué empresa va a escoger, qué servicio va a escoger, pero debe comprender primero el sistema de calidad. Cuando estamos hablando de qué necesita el cliente, estamos relacionando qué son los requisitos del servicio. En mi ejemplo de empresa ágil, sería entrega en 24 horas, manipulación especial. Eso necesitaba el cliente. Es decir, que si tiene eso que estoy transportando, una caracterización de la carga, porque está diciéndome que necesita una manipulación especial. ¿Yo qué coloco en la matriz? Coloco entrega en 24 horas, manipulación especial. En el proceso recibo, aquí nos está diciendo el proceso recibo, en recibo, sería cómo se recibió la mercancía. Entonces, en mi ejemplo, yo colocaría en mi matriz verificación de cantidad y estado, ahí en recibo. ¿Sí? ¿Me van comprendiendo? En el proceso de despacho, en la matriz dice despacho, ¿cierto? ¿Y qué significa despacho? ¿Cómo se preparó y despachó? Entonces, en mi ejemplo, yo colocaría embalaje, documentación, asignación del vehículo. En proceso tránsito, ¿sí? En el proceso tránsito sería cómo fue el viaje. Entonces, yo coloco la ruta utilizada, en mi ejemplo, el tiempo estimado. Ustedes colocan lo que ustedes están levantando de información, lo que ustedes consultaron. Eso tiene que ver cómo fue el viaje. Ese es el proceso tránsito. Recuerden, en mi ejemplo sería la ruta utilizada, el tiempo estimado, ¿cierto? Y en el proceso rutas, miren que acá nos lo está diciendo rutas, es lo que le está pidiendo la evidencia. ¿Qué camino siguió el vehículo? Entonces, en mi ejemplo, que recuerden que dije que era Medellín-Bogotá, yo le colocaría ahí, autopista Medellín-Bogotá. Pero si lo están entendiendo así, lo entienden mejor, para que no se desvíen, haciendo un montón de cosas que no tienen que hacer y llenan unas evidencias de páginas completas, que eso es también lo que me retrasa a mí la calificación, leer 20 páginas por evidencia. A veces me sorprendo de dónde sacan tanta labia. ¿O será que es que la inteligencia artificial les está ayudando? Porque de verdad esa es la reflexión que les dejo. Por eso les estoy puntualizando muy bien y explicándoles, creo que muy bien, qué deben de hacer, porque eso es lo que van a tener en la vida real allí, en el quehacer. No ¿cómo se dice? No tanto escrito, porque ustedes van a ir a la acción. Entonces, que no parezca que los estamos regañando. No. No nos desviemos, porque de pronto se nos cae y ya íbamos en novedades de ruta. Entonces, miren, en el proceso, las novedades en ruta, ¿qué vamos a decir? Pues hubo algún problema y entonces yo en mi ejemplo de logística ágil voy a decir, bueno, sí, una avería menor, sí, hubo una avería menor, también hubo retraso por tráfico, pero nada pues como muy grave. Listo, esas son las novedades. En el proceso de entrega, miren que ya vamos adelantados. ¿Cómo se entregó? ¿Cómo se entregó la mercancía? La firma de recepción y la verificación, la trazabilidad en el documento que debe de ir soportándose. ¿Listo? Ahí, muy sencillo. Muy sencillo esa entrega. Y en preparación, ahí sí me voy. ¿Qué hizo antes del viaje? Recuerden cuando vimos allí que el mantenimiento del vehículo, la carga, ¿qué hizo antes del viaje? Pues llenó la trazabilidad. Usted lleva una trazabilidad de ese mantenimiento del vehículo. O sea, toda esta matriz es para que usted pueda verificar, miren que el objetivo es muy claro. A través de las siguientes actividades de aprendizaje podrá desarrollar la habilidad de compilar los datos de la prestación del servicio. Bueno, según una técnica. Pero la idea es que usted identifique los conocimientos y capacidad de análisis del aprendiz. Yo le identifico a usted. Respecto a la consolidación de datos, ¿cómo usted, un
un servicio lo consolida de una forma mínima. No pueden comenzar a llenar hojas de evidencia porque no se lo estoy pidiendo. Es un ejemplo diferente por aprendiz. Si el aprendiz, escúchenme muy bien, si el aprendiz trabajó con alguien y no colocó una portada en donde diga que usted trabajó con fulanito de tal, eso es copia o plagio y no lo puedo aceptar. Entonces, de acá en adelante, si van a hacer las evidencias en equipo, tienen necesariamente que decir, yo, Tatiana, trabajé con José Luciano, yo, Ana Esther, trabajé con Félix. Yo, si no dice expresamente en la portada de la evidencia, les coloco su 0, no les coloco ni siquiera un 1, para que sea muy claro, porque no me tomo yo el tiempo de revisar páginas completas de evidencias para que haya plagio y que ustedes digan que la hicieron individual. Yo los dejo hacer en grupo y ustedes lo saben, pero no me digan que la hicieron individual porque así no es. La idea es que usted, si trabajó con X, Y, Z, lo diga. No es que usted le preste su evidencia al otro. Eso yo nunca lo he dicho, ni lo voy a permitir en un cierre de una tecnología, porque eso no es ético. Y ya estamos en la actividad de proyecto 8. Y puede que yo esté sonando muy seria, pero que yo me tomo el trabajo de revisar sus evidencias en serio, de retroalimentarlas una por una, por eso es que me cuelgo, pero porque yo quiero que ustedes sepan cuáles son las fallas que ustedes tuvieron. Entonces, si ustedes van y revisan, a varios les he dejado los comentarios de una evidencia que les revisé. Las mejores evidencias se nota que las hicieron a conciencia y no se las prestaron. Yo no estoy diciendo que no se ayuden, pero lo que sí necesito es que se tomen en serio esta actividad de Proyecto 8 y que lo hagan bien hecho. Por eso les estoy explicando hoy. Lo que busca la evidencia y lo que busca que usted se apropie en el material de aprendizaje es que usted toda esa información de ese servicio de transporte lo pueda plasmar en una matriz, pero con los estándares de calidad, que es para allá donde vamos. Ahí solo ha levantado la información y la está plasmando en una matriz. Cuando íbamos en la preparación del viaje, pues ¿qué pone allá en la columna de esa preparación? Mantenimiento de vehículo, carga. Pero usted la debe de escribir, yo le estoy diciendo es cómo lo va a hacer. Los recursos, ¿qué sería? ¿Qué se utilizó? El camión, placa tal, el conductor Juan Pérez, ejemplo. En las condiciones mecánicas, ¿en qué estado estaba el vehículo? Las llantas en buen estado, frenos ok. ¿Qué hallazgos tuvo? Porque estamos hablando de calidad. Entonces, ¿qué se observó durante el servicio? Cumplimiento del tiempo. Ese sería un hallazgo en mi ejemplo de logística ágil. ¿Qué acción tomó frente a ese hallazgo? ¿Qué se hizo ante los hallazgos? Es decir, ya nos dimos cuenta que el servicio no cumple con el estándar de cumplimiento de tiempo. Entonces yo voy a ver qué acción de mejora voy a hacer. Entonces, notificación al cliente, estándares de calidad. En mi ejemplo, esos ya serían los criterios. O sea, ya el hallazgo es que hice frente a ese hallazgo. ¿Sí? ¿Qué acción voy a tomar con referencia al hallazgo? Yo le estoy dando un ejemplo. En mi caso, pues, ¿qué observé durante el servicio? Que no se cumplió que no hubo cumplimiento del tiempo. Entonces yo voy a hacer una acción correctiva, una acción de mejora, una acción correctiva se llama eso, notificando al cliente notifico al cliente de esa acción. ¿Qué criterios de calidad en el cumplimiento del servicio? Reviso, como ya el primer paso que yo les dije que hiciéramos en la evidencia es conocer y comprender el sistema de calidad logística, entonces ahí yo ya me voy. Todo esto lo hago ¿para qué? Para ver qué criterio de calidad en el cumplimiento de servicio debo aplicar, porque ese es el hallazgo que estoy teniendo en mi servicio ejemplo. Entonces, ¿se cumplieron los estándares de calidad en logística ágil? Diría yo. Entonces yo voy a poner allá, entrega a tiempo, sí o no. No hay grises. Sí se entregó a tiempo o no se entregó a tiempo. No, es que sí se entregó, pero se entregó con tales, no, sí o no.
y ya yo comienzo a diligenciar los formatos si existen. Pues, ¿cómo lo hago? Si en mi ejemplo, voy a decirles, en logística ágil, utiliza formatos específicos para registrar la información de sus servicios o no, como las hojas de ruta, los informes de novedades, ese sería un ejemplo. Entonces yo tengo en calidad que revisar qué documentos, ustedes si se van al quehacer, que aquí lo que están es ustedes formándose, o sea, están adquiriendo el conocimiento para que en la vida real ustedes se van a ir, y muchos de ustedes lo hacen en el día a día, van a ir a revisar cuáles son los documentos, los formatos específicos que se usan en este servicio específicamente que estamos revisando. Que el hallazgo es ¿qué se observó durante el servicio? Conecte el hallazgo en este caso que yo les estoy dando ejemplo. Entonces, si yo observé que no hubo cumplimiento del tiempo, entonces voy y reviso que los formatos específicos para registrar la información de sus servicios en la empresa que usted esté levantando la información. En mi caso, pues yo voy y reviso las hojas de ruta, los informes de novedades, y bueno, en fin, les doy esos ejemplos. Seleccioné un servicio, ¿cierto? Y la información de ese servicio yo voy a simular que diligencia esos formatos, pero usted en la vida real no los va a diligenciar, pero sí los debe conocer y los debe mencionar. Porque usted debe de verificar si siguió los procedimientos técnicos de la empresa. Por eso lo primero que les dije que hicieran es conocer ese sistema de gestión de calidad, conocer esos formatos que se están utilizando en el servicio para poder usted escribir la matriz. Ya elaborando la matriz según técnicas de tabulación, usted lo que hace es asegurarse de que la tabla sea clara, organizada, fácil de entender. Si utilizó un formato adecuado, ya eso ya es de su quehacer, si procesó la información correctamente, si puso una información simulada o una información real, pero lo conveniente acá es que usted pueda unirse con otras personas que sí tengan acceso a esa información y que coloque información detallada y real. Porque recuerde que usted tiene que seguir los procedimientos técnicos de la empresa. Aquí se le está midiendo es la técnica plasmada en una matriz, en esa matriz de recolección de ese servicio. Y les podría dar otro ejemplo de Transportes Unidos del Eje Cafetero, con sede Pereira, pero bueno, yo lo que necesito es que ustedes revisen eso. Verifico el sistema, lo conozco, el sistema de calidad. Lo conozco, selecciono el servicio, consolido la matriz, doy respuesta a la claridad que me está dando la evidencia, el objetivo de ese servicio, los usuarios, los requisitos del servicio, el proceso de recibo, el proceso de despacho. Puedo ser detallista, si quiere le doy un ejemplo más a detalle, pero sería como hacerles la evidencia. En el ejemplo de transportes del eje cafetero, ¿cierto? Aquí de Transportes Unidos del eje cafetero, le podría decir, un objetivo de servicio sería entrega de un lote de electrodomésticos. Podría poner entre paréntesis lavadoras y neveras, desde Pereira hasta el almacén Electrohogar Armenia, según orden de pedido número tal. Eso es ya, o sea, ya es hacerle la evidencia, pero eso usted lo tiene que hacer. Los usuarios, un cliente sería el almacén Electrohogar, ¿cierto?, de Armenia, remitiendo, ¿cierto? Remitente, ¿quién me remitió yo hice una orden de pedido, ¿cierto? ¿Quién me remitió esas lavadoras y esas neveras, esos electrodomésticos? Podría ser distribuidora eléctrica SAS. ¿Qué conductor? ¿Cómo se llamó? El despachador, ¿cómo se llamó? ¿Qué requisitos de servicio? La entrega antes de las tales horas, podría ser antes de las 16 horas, mercancía protegida como con plástico de burbuja, firma recepción con nombre, cédula del responsable del almacén, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya es hacerles la
la evidencia como tal. Pero quiero que me digan si lo entendieron así, la evidencia mejor. Obvio que para usted recoger toda esa información, debe tener información, pues, de los documentos, de los formatos. Mire que ahí ya les he mencionado varios. En el proceso de recibo, en el centro de distribución de Pereira, se verificó la cantidad y el estado de cada electrodoméstico según la orden de pedido. Recuerden que ya les mencioné la orden de pedido, se firmó el formato de recepción, o sea que usted ahí ya usó, ya tuvo que en su evidencia tener en cuenta que hay un formato de recepción. Cumple con los estándares, con los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad, con la versión que está actualizada la versión que está vigente en el momento. El proceso de despacho, se cargaron los electrodomésticos en el camión con placa. La placa la coloca asegurándolos como el embalaje, los aseguró con amarres, los entregó al conductor con una ruta y la documentación, en fin. Eso es lo que se debe hacer. Dime, Elmer. Primero está José Fanor. Dime, José. Instructora, nosotros tenemos algo planteado como lo que usted explicó con Tatiana sobre esa evidencia, que por ejemplo en el caso de nosotros la hicimos sobre el transporte intermunicipal de Palmira. Esa es como muy tocada con el tema de suministrar la información, pero pues sí yo pues lo hice con un motorista de la empresa sobre el manejo que ellos hacen y algunas directrices que deben cumplir con los vehículos y con el servicio que prestan. Era ese el aporte. Sí, pero tienes que, si es muy celosa la información, recuerda que lo que puedes ver es qué formatos intervienen en esa prestación de servicio que tú estás auditando, digámoslo así, porque esta matriz se hace es para poder tener un hallazgo de ese servicio, ¿cierto? Y que tú tomes una acción correctiva de ese hallazgo. Entonces, si tú te enfocas en eso, no va a ser tanta información, porque mira que tú, para levantarte el sistema de calidad, tú lo que tienes que buscar es en el manual. Los procedimientos están reflejados en ese manual, en esos instructivos. Entonces, si es celoso con la información, ese es el reto que todos tienen en este momento. El reto es ese. Elmer, sigue, por favor. Profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, yo hice ya la evidencia y ya la tengo montada, pero no sé si es que pues me generó una duda. Yo por lo menos trabajé sobre coordinadora mercantil y una amiga de recurso humano me ayudó con bastante información y pues pude hacer algunas investigaciones, pero yo lo hice a manera general de todo el proceso de calidad que cumple, mencionando porcentajes y todo eso, tal cual como usted lo está explicando, pero no de una ruta en específico, sino el no servicio. No escogiste el servicio, es sí. Lo que me tratas de decir, ¿cierto? Pues yo te autorizo a que tú hagas un alcance de esa evidencia, tú me dices ¿tú tienes el chat de Google de la ficha? Sí, ¿O no señora. manejas el chat? Sí, señora. Entonces tú me escribes por el interno cuando ya la tengas lista y yo te digo qué hacemos. ¿Te parece bien así la respuesta? Y escoge un solo servicio, porque entiendo lo que hiciste y me parece muy valioso porque hiciste inclusive mucho más de lo que había que hacer, pero vete a lo específico para que tú puedas tomar la habilidad de ver en un servicio aleatoriamente en el que tengas acceso. Realmente aquí el reto, como le dije a Josefa Noria, a Tatiana, es ese levantamiento de esa información. Por eso yo los invito a que si lo pueden hacer en equipo o unirse, háganlo, porque pues yo sé que la información es celosa y a veces no es tan chévere que se la den a uno. ¿Tuviste retos con eso de la información? Sí, señora. O no, en tu caso no. Sí, pues sí algunos, pero pues alguna persona me pudo ayudar con la cual levanté la matriz,
pero pues entonces me generó duda, profe, porque lo que le estaba comentando, yo hice la matriz basada en todo el servicio logístico que presta Servientrega, con porcentajes, con ¿Pero fue encuestas. Servientrega o coordinadora? Qué pena, con coordinadora mercantil. Entonces yo Sí. hice con todo el servicio logístico de carga que presentan. O sea, tú te fuiste al proceso. Sí, a todo el proceso hice la matriz así, con todo el proceso logístico. ¿Y qué hallazgo tuviste? Por ejemplo, en el hallazgo tuve, espérenme, déjenme un momentico, yo tengo el Excel acá. Porque si lo hiciste así y encontraste hallazgo, que me imagino que sí, obviamente, porque es un proceso macro y tiene sus subprocesos y pues es muy grande y seguramente encontraste alguna acción de mejora, pero no me lo tienes que decir, te estoy diciendo que si encontraste hallazgo. Sí, señora, sí. Bueno, sí. Entonces tú planteas tu acción de mejora sobre ese hallazgo. Es válido que me hayas hecho esa aclaración porque yo les estoy enfocando la evidencia, se las enfoqué en el servicio que escogieron. Tú escogiste hacer o sea, tú lo escogiste macro y tuviste que hacer mucho más. ¿Me entienden los demás aprendices? O sea, la idea es que entendamos todos. Cuando nosotros tomamos un servicio, nosotros lo que hacemos es, se está haciendo una auditoría, digámoslo así, porque aquí el objetivo es que usted pueda encontrar un hallazgo, una no conformidad, mejor dicho. Si ustedes estudian el material, me deben de estar entendiendo. Entonces, en el caso de Elmer lo hizo al proceso, ¿cierto, Elmer? Sí, señora, yo lo hice todo el proceso general, bueno, no mencioné ninguna placa ni ningún nombre en un conductor, obvio, pero lo hice en general de todo el servicio logístico que presta Coordinadora Mercantil. Bueno, ok, entonces yo te la voy a calificar y te voy a dar los comentarios para que tú puedas ver si la realizaste bien o no y yo te digo si hay que tomar una acción. Me comprometo a que yo te la reviso viernes. Entre el viernes y el lunes te doy retroalimentación de esa evidencia. Vale, profe. Como ya la entregaste, tienes que tener alguna retroalimentación para poder corregir, ¿cierto? Y que sea pronto. Vale, sí, señora. Sí, yo ya la subí eso, pues le quedaría muy agradecido para ver si hay algún plan que deba mejorar. Sí, pero sí, inclusive, si lo revisamos y está bien, sería chévere que la socializáramos acá, porque mira que, por ejemplo, Josefa Nor y Tatiana también están haciéndolo de una empresa intermunicipal. Lo que no le pregunté a José es si encontraron el hallazgo, o sea, lo que tú hiciste fue de pasajeros, José. Sí, señora. Y tomaste una ruta que se prestó un servicio, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, ok, o sea que tú también lo hiciste, pero lo hiciste con pasajeros. Pero recuerden que como estamos, es que, ¿qué sucede? Que si ustedes se dan cuenta en sus contenidos formativos, se estaba hablando del flujo de mercancías, más logístico. Entonces, por eso es que las evidencias están enfocadas en lo logístico. Si ustedes se dieron cuenta en el material, pero es válido porque también es transporte y finalmente ustedes están en la tecnología de transporte. Entonces, miren que ya hay dos ejemplos diferentes de cómo hacer la evidencia. En el caso de ustedes, José, yo sí les invitaría a que revisen porque la evidencia les está pidiendo explícitamente que sea de mercancía. Pero como lo vamos a aceptar como un proceso, entonces podrían enfocarlo para que tomen el correctivo de la evidencia que están enfocando. Lo podríamos hacer, mejor dicho, revisando eso, qué hallazgo encontraste en esa empresa intermunicipal. Okay. Cuéntame. Ok, tutora, gracias. Bueno, sí, señor. Cuando vayan a hacer la evidencia, traten siempre de leer lo que dice su evidencia para realizar. Por eso es que
en la sesión del 14 nos tomamos el tiempo de mirar qué contenía cada evidencia para poder escogerla, ¿se acuerdan? La invitación es que de ese sistema de calidad de esa compañía que escogiste, si te piden consolidar una información en una matriz y te están diciendo que como mínimo realices esto que se está describiendo acá, si no es de mercancías, ¿cómo hago recibo, despacho, tránsito? Díganme ustedes. Si no es transporte logístico. Entonces, lo podrían enfocar, por ejemplo, como lo están haciendo los compañeros en transporte municipal, intermunicipal, pero entonces en transporte de pasajeros, pero entonces, claro, se despachó, ¿cierto? Ya ellos lo enfocan de otra forma porque también son rutas, también llegan a un destino, digamos que la entrega sería esos pasajeros, bueno, es válido porque finalmente es válido, pero la idea es que sí puedan tener un hallazgo para poder plantear esa acción correctiva y ver qué criterios de calidad hubo en ese servicio. Porque si no, no sirve de nada la matriz. Si usted no tiene la capacidad de hacer el análisis de ese sistema de calidad y de decir, estos son los criterios de calidad que no se cumplieron en el hallazgo. Y decir, yo hice esta acción correctiva, no vale la pena hacer la evidencia. O sea, la evidencia no es que sea tan larga, como les dije yo, es centrarse en lo que deben hacer. Dice, el aprendiz verificará el sistema de calidad de la compañía con el fin de poder hacer el levantamiento de la información, de consolidar una matriz necesaria que le permita mostrar las características y resultados del transporte realizado. Ahí lo dice, sí lo dice. Y le dice, la matriz debe indicar como mínimo esto puntualmente. Lo que sucede es que si no revisaron el material, no saben de qué están haciendo. No lo van a saber. Porque el material es muy claro en qué estamos revisando. Vamos a irnos para allá. Les pido que lo revisen porque ahí están los contenidos que les van a dar el componente formativo para poder desarrollar sus evidencias. Si ustedes se fijan aquí en criterios de calidad para el servicio, nos está hablando del cumplimiento. Y en el cumplimiento nos dice los recorridos, los horarios, las frecuencias y nos da el concepto de cada uno. Si vamos a lo que revisamos antes de la trazabilidad y seguridad, ¿cierto? Del monitoreo, pues hablamos de cómo hacerlo. Aquí ya nos está diciendo sobre, mire que todo lo que está en el material es lo que les está pidiendo la evidencia. Y acá nos está dando hasta una matriz para que tengamos nosotros como pues cómo hacer, que aquí nos da una matriz de producto o servicio no conforme. Significa que ese servicio no cumplió con los estándares de calidad. ¿Cuáles son esos estándares? Pues si yo me voy aquí arriba, él me habla de los recursos humanos, de los equipos, de los recursos económicos y cómo se gestiona cada uno de ellos. Y nos dice cómo debemos de analizar esos indicadores para poderlos llegar a revisar de una forma gerencial. Y nos dice cada uno cómo deben de cumplirse para que hayan unos altos indicadores de calidad. Ya nos habla del rendimiento, cómo lo vamos a trabajar. Si yo voy y reviso esto, me doy cuenta que estamos hablando de que en el transporte estamos viendo las métricas de esa relación volumen-peso. ¿Eso significa que estamos hablando de pasajeros? No, señores, no estamos hablando. En este momento no estamos hablando de pasajeros. El componente formativo es muy claro, pero si no revisaron el material, pues claro que no se va a comprender. Lo primero que yo los invito cuando hacen su actividad didáctica es que revisen su material.
Si no revisan el material, no tienen el sustento formativo para ir a desarrollar una evidencia. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ir y mirar cuáles son esos criterios de calidad. Ir y revisar por qué. Cómo se hace esa trazabilidad en cada uno de los transportes. Miren que acá nos está hablando del avión, del barco, de los vehículos. Él ya nos habla del recibo. Miren que aquí en la matriz, vámonos abajo en la matriz, nos dan una matriz muy sencilla, fecha y hora, nombre de la empresa, cargo de quien presenta el servicio, no conforme, quién puso esa queja, ese reclamo. Si fue una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia. Describo el servicio que no, cuando dice servicio no conforme, es que no cumplió con los criterios de calidad para el servicio que nosotros tenemos establecido. ¿En dónde? Aquí nos lo menciona, en el sistema de calidad de la compañía que yo voy a escoger para hacer la evidencia. ¿Alguien no tiene claro que yo tenía que escoger una compañía para hacer la evidencia? Todos tienen claro que tienen que escoger una compañía o una empresa, mejor dicho, para hacer la evidencia. Preferiblemente, pues obvio que una empresa de transporte. Puede ser transporte logístico, ejemplo. ¿Listo? Es más claro así para que la puedan hacer. El que haya montado la evidencia y sienta que no va a cumplir con la evidencia, puede decírmelo y yo le abro nuevamente la evidencia. Porque como no se han cumplido los plazos, se puede abrir aún. Sí, profe, yo. Bueno, listo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Realmente no crean que lo digo de mala forma, no. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Y para ustedes aprender, deben de revisar su material de formación. Mira, acá ya nos dice qué es la medición, para qué se usa, los métodos que tenemos, mírenlos acá. Aquí nos dice para qué se usa, cuáles son los métodos para la medición de por qué se satisface al cliente. Mire que aquí nos habla del transporte de pasajeros, o sea que es válido que también revisen ese proceso del transporte de pasajeros. Por eso les digo que sí lo pueden hacer. Porque sería yo cerrarme a lo que dice la guía solamente, no, porque ustedes mejor dicho, es la forma a la que tienen ustedes acceso a la información. Si lo tienen de pasajeros, pues ¿cómo les voy a decir que no? Pues yo no soy así. Las características de esa satisfacción, porque nosotros debemos ayudar en lo logístico, específicamente hablando de lo que están pidiendo la evidencia, porque tenemos que ayudar a llenar esas expectativas del cliente, pero no solo llenar la expectativa, sino superarla. Por eso se hace toda esta revisión. Es decir que, como les conté en la sesión del 14, la idea de hacer toda esta revisión, de verificar, de tomarse el tiempo de hacer una auditoría, un servicio, de ver cómo un hallazgo se reconoce, es que se pueda mejorar y por eso se toma una acción correctiva que va a un plan de mejora. Mira que aquí el contenido nos dice condiciones de mejora de la operación. Y eso nos ayuda a que la empresa realmente se vuelva reconocida en todo el servicio como eficiente, que es una buena compañía, que es una compañía que cumple, que la promesa de servicio, ese valor se da realmente. Entonces, miren, hagamos una cosa, revisen el material bien, revisen. Miren que acá nos habla del transporte de carga, nos habla del transporte de pasajeros, nos dan las técnicas de verificación. Revísenlo bien y vienen con sus preguntas para la siguiente sesión, para que no se queden con vacíos. Y la evidencia, yo le voy a reiniciar la evidencia, Sandra, ¿listo? Listo, profe. Así que damos, pues, cuídense mucho. Bueno, chicos, cuídense mucho.
Estudien bastante, que es para ustedes, estudien su material. Lo de las pruebas TIT, lo que les quería aclarar antes de irnos. Esos son unos cursos que saca el complejo, son de formación complementaria. ¿Qué sucede? Que parece ser que ese QR falló. Entonces, no está, si usted se va con el QR, lo deja registrar directamente sin pedirle un código de empresa. Pero como me hicieron reflexionar ustedes mismos, pues ahorita mismo pues no hay mucho tiempo, ¿cierto? Y de pronto, ¿qué tal que se los asignen rapidito? Como puede que se los asignen por allá en julio, puede que se los asignen rapidito. Entonces, ahí lo que corresponde, lo que toca, no, lo que corresponde es que los voceros, como están en sus grupos de voceros, estén muy atentos cuando les llegue información de las pruebas a ver TIT, pues que nos pasen la información. A nosotros también nos la pasan, entonces, como ustedes saben que yo siempre vivo pendiente de ustedes, pues yo veo que la van a pasar y yo se los vuelvo a mandar. Pero sí sería prudente entonces que se concentren en sus evidencias y en su tiempo. No tienen otra formación ahorita, sino la de ciencias naturales de física. No se quejen por las evidencias, ustedes ya están a un paso de terminar las certificaciones para ustedes. Traten de hacer lo mejor posible. Yo se los digo con mucho cariño. Lo que estoy diciendo es que es un esfuerzo para todos. Créanme que yo también me estoy esforzando por ustedes, porque yo tengo una carga laboral alta y yo espero que ustedes me entiendan eso. Me lo han entendido durante mucho tiempo. Ustedes se dieron cuenta que una cosa era cuando estaban ustedes conmigo solos y otra cosa cuando recibí 4 fichas de coordinación de procesos logísticos, a los cuales les tengo que dar también clase y tengo que estar con muchas evidencias con ellos. Yo les pido paciencia, yo también les tengo paciencia, a veces no mandan todo y hasta yo trato de que sea, pues, que les alcance la calificación para que tengan que volver a repetir la evidencia, ustedes lo saben, pero sí les pido que se concentren en este último tiempo. Algunos aprendices que yo he visto que pues de pronto dejan de estudiar, porque es que la plataforma le dice a uno cuánto tiempo pasa usted en Sayuna, le dice a uno, revisó el material, no lo revisó, revisó la sesión, no hay lista de asistencia. Pero la idea es que ustedes se tomen este tiempo que les queda muy concienzudamente, porque yo con ustedes no estoy más del tiempo que tengo asignado. Ya no soy su instructor vocero, o sea, no soy su instructor líder es otra persona y yo tengo que dar todo lo técnico en este tiempo que nos queda. Sino que tenía una duda que cuando yo entro a Sajuna a revisar los materiales, yo descargo el material, le doy clic donde dice el material de formación y empiezo a leer mi material, pero cuando voy a ver Sajuna ya se ha salido, debo volver a ingresar. Ahí queda el registro de que yo estuve revisando mi material. Sí, claro, inmediatamente tú ingresas, le das clic, ahí mismo desde que tú estás ingresando, él dice a dónde entraste, le saca uno una matriz, sí, por dónde estuviste, cuántos minutos estuviste en tal parte, Él genera las matrices que ustedes están haciendo manualmente, las genera automáticamente con solo dar un clic, obviamente, ¿no? Pues así en algún momento ustedes también van a tener sistemas de información que les van a ayudar a hacer sus procesos, en este caso también, aunque se cae mucho y todo, pero sí queda. Chicos, okay, muchas gracias. Cuídense mucho, saben que los quiero infinitamente, pónganse bien juiciosos para que ustedes salgan bien juiciosos, que yo sé que sí. Bueno, feliz noche. Gracias, igualmente. Chao, profe.